Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios por este día que empezamos. Hoy miércoles eh, estamos empezando una transmisión nueva y hoy miércoles queremos ver, miércoles 5 de mayo del 2022, queremos ver acerca de la fe que vence al mundo. Es una fe indestructible que no se detiene por nada, no importa las circunstancias, no importa las crisis, no importa las enfermedades, no importando el dolor. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tú seas el que dirija y nos enseñe acerca de esta fe que tanto necesita tu pueblo. Bendícenos, Señor, y danos una palabra rema. Empezamos. Y que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús y para el Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Empezamos. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos dice y nos indica claramente que la fe no es algo que lo podamos nosotros producir. La fe no es natural, la fe no es anímica, la fe no es algo que yo pueda crear, tener o dar. La fe viene de Dios y la fe prácticamente está en la palabra de Dios, dentro de la palabra, el Logos, la palabra escrita de Dios. Isaías 53:5 dice que por sus llagas hemos sido curados. Esa es la palabra Logos, la palabra escrita. Pero la fe que habla Romanos 10:17 es la fe rema, que es una fe para una persona específica, una palabra específica para un momento específico. Y esa fe rema viene cuando el creyente empieza una búsqueda del Señor. En el libro de Habacuc capítulo 2, verso 1 hasta el 4, se habla de Habacuc que está desesperado, el pueblo de Dios está siendo atacado y empobrecido por las naciones extranjeras y él no sabe qué hacer. Y él dice que va a guardar en el Señor, va a velar en el verso 1. Y, y dice también que sobre la fortaleza va a afirmar su pie. El pie habla del andar, ¿no? La fortaleza tiene que ver con Yahweh, que es la fortaleza de los siglos. Para tener fe tienes que dejar de confiar en ti mismo, en el dinero, en las personas. Para tener fe solamente hay que buscar que nuestra fortaleza, nuestra confianza sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador. ¿Cuándo es que necesitamos la fe rema? Cuando las cosas son imposibles de obtenerlo naturalmente. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay salida, cuando el doctor nos dice que es imposible, cuando todo el mundo nos dice que ya no se puede, es ahí donde empezamos a clamar a Dios en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestro dolor. Ya firmamos nuestro pie, como dice Habacuc, y vamos a velar, vamos a esperar qué nos va a decir. Y Habacuc dice, para poder responder tocante a mi queja, o sea, ¿qué vamos a hablar? Y él está ahí esperando. Son tres pasos que nos enseña nuestro Señor Jesús en Mateo 7. Pedid, buscar y tocar. La palabra tocar es clamar, llamar, ¿no? Pedir, buscar
y tocar. Uno comienza a pedir, uno comienza a buscar humildemente. La fe tiene que ver con aquellos que se rinden, con aquellos que humildemente buscan una respuesta de parte de Dios. Cuando uno entra bajo el quebrantamiento, porque precisamente nuestro hombre exterior, nuestro yo, nuestro ego está lleno de sí mismo, no podemos percibir nada de la vida espiritual de Dios. Pero cuando viene el quebrantamiento por las cosas que estamos sufriendo, por las pruebas, por las crisis, es ahí donde somos quebrados. Y así como una vasija de barro es quebrada y un perfume para que, en el Antiguo Oriente, para que pueda manifestar su olor, su nardo, su perfume, antiguamente todos los perfumes estaban sellados, no tenían los tapones de ahora, para poder manifestar su olor, su fragancia. El vaso de alabastro tenía que ser quebrado para que el perfume pueda salir. Igualito tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero este vaso de alabastro que contiene a Cristo está lleno de sí mismo. Yo opino, yo creo. La fe tiene que ver con la renuncia a argumentos, a razones humanas. Nadie me ama, nadie me quiere, yo creo que todos están mal. Esto no, hay una palabra que generalmente decimos: esto no es justo, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque me lo están haciendo a mí, al yo, ¿no? Yo creo, yo pienso, yo siento. Pero cuando viene el quebrantamiento, solamente hay esta expresión: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Venga a tu reino. Establece tu justicia, tu paz y tu gozo. Venga a tu reino. Y cuando viene esa etapa de quebrantamiento, nos presentamos delante de Dios vacíos para que Él nos llene. Y es ahí donde viene la respuesta divina. La fe es la revelación de la voluntad divina para los momentos específicos que estamos llevando, que estamos teniendo. La fe siempre es la obra de Dios e implica escuchar su voz, mediante la cual el creyente se aferra a su perfecta voluntad. Romanos 12:2 dice que para conocer la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente. La voluntad de Dios es lo mejor para el hombre. La voluntad de Dios es lo más perfecto para el hombre. La voluntad de Dios es lo que agrada al hombre, lo salva, lo redime, lo sana, lo libera. Esa es la voluntad de Dios. Pero para entender su voluntad y dejar las quejas, los temores, los rechazos y todo lo demás, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué significa renovar la mente? Volver a tener la mente del principio, de Génesis. Mente de reino. Yo ya no soy un pobre, yo ya no soy un débil, yo ya no soy un pobrecito, soy un rey, soy un hijo del rey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús lo hizo. La mente renovada es que Jesús hizo de mí lo que Él es, un rey, un sacerdote. Renovar la mente significa tomar la armadura de Dios y tomar la palabra de Dios con fe, rema, para decirle al enemigo: sal de mi casa, sal de mi familia, sal de mi cuerpo, dolor vete, fiebre sécate. Ordenar, ordenar. La fe tiene que ver con dar órdenes, porque ya Jesús nos dio ese poder y esa autoridad. Entonces la fe es la voluntad revelada de Dios, y la palabra revelada es ver más allá de lo evidente, ver más allá de nuestros sentidos. La fe es la obra de Dios. La fe nunca es la obra de las personas. No podemos producir fe por nosotros mismos.
ni podemos tocarlo a voluntad. O sea, la fe no la generamos nosotros. Generalmente decimos creo, yo lo recibo, creo, pero lo estás diciendo tú. La fe viene de adentro, de tu espíritu, de la palabra rema. ¿Qué palabra rema? La palabra que yo estoy confesando. Lo confieso en la mañana, lo confieso en la tarde y lo confieso en la noche. Lo voy confesando y esa palabra, que es logos, se convierte en rema. Viene a mi espíritu y mi espíritu se lo comunica a mi mente, a mi alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, no, porque aún he de alabarle. Y el alma entiende y comienza a profetizar, a decir lo que Dios dice en su palabra, a decir lo que Dios dice en nuestro espíritu, porque ya ha sido revelado, ha sido enseñado de que Dios tiene control de todo y que Dios puede librarlo mediante la confesión de su boca. Si yo no hablo, Dios no actúa. La fe es hablar para que Dios actúe, hablar la perfecta voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que seamos prosperados en todos nuestros caminos, que nos vaya bien, que seamos sanos. Esa es su voluntad, pero tiene que ver con escuchar su voz dentro de nuestro espíritu. La fe viene cuando Cristo habla su palabra rema en nuestro interior. Ya lo hemos visto en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, uno, y por el oír la palabra rema de Dios. ¿Por qué repite tanto el oír? Porque nuestra mente tiene que ser reprogramada por el oír las buenas noticias del reino. Deja de escuchar las malas noticias. Cuando hablo con hermanos creyentes, no hablo con los impíos porque los impíos están llenos de malas noticias, pero cuando hablo con creyentes, solo me hablan de las malas noticias que dan en las redes sociales. Y si la fe viene por el oír, y el oír las buenas noticias del reino de Dios, el miedo, el temor, el afán, el estrés, la ansiedad, viene por el oír las noticias de este sistema. Quiero decirte una vez más, el Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 10, no temas por las señales que hay. No temas, aunque las naciones teman, tú no temas. ¿Por qué? Porque tenemos pacto de sangre. Egipto fue destruido por 10 plagas. Israel estaba viviendo en Egipto. Egipto representa el mundo que se está llenando de plagas. Parece que vino uno y está viniendo la segunda plaga. Sabemos cuál es, ¿no? Que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa. Pero Israel no fue tocado por ninguna plaga. ¿Por qué? Por el pacto de sangre que Dios tenía con Abraham. Sacrificaron un cordero y por ese cordero salieron libres. Cristo, nuestro cordero pascual, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, ya fue sacrificado. Ya fue sacrificado. Y si un cordero libertó al pueblo de Israel, nuestro Jesús, nuestro Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha libertado. Y la palabra santificado o santo nos ha apartado de este sistema para unirnos a Dios. Y el maligno, 1 Juan capítulo 5, puede tocar el mundo entero, pero a nosotros no nos puede tocar. Soy sano, soy próspero, soy longevo, soy un vencedor en todas las áreas. La fe tiene que ver con pelear, con vencer siempre. La fe nunca conoce derrota. ¿Por qué? Porque Jesús nunca conoció una derrota. Y somos más que vencedores por Él. Cuando tú lo miras a Él, puedes confiar. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Él venció a Satanás y a todos sus demonios
y los puso debajo de nuestros pies. En esta semana he orado por personas de muchas enfermedades. He orado por personas que han estado a punto de morir con espíritus de muerte y el Señor los ha liberado. ¿Por qué? Porque Jesús venció. Y cuando proclamo en el nombre, cuando yo digo en el nombre, el infierno escucha, el cielo escucha, la tierra escucha. Y cuando digo Jesús, todos caen, los enfermos sanan, los oprimidos son liberados y los demonios se van, porque es el nombre de Jesús. La fe está centrada en Jesús. Si tú lo miras a Jesús, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre se los dará. Pídeselo, di en el nombre de Jesús y ya lo tienes. Si tú dices en el nombre de Jesús, ya lo tienes. Ahora solamente tienes que sentarte, porque la fe es sentarse. La fe es, la palabra fe en el griego tiene que ver con sentarse y descansar. Tú dices en el nombre de Jesús, siéntate, descansa, y la manifestación de la fe es levantar las manos y decir, gracias Señor, gracias Señor. No importa que tus sentidos no lo crean, la mente natural no entiende las cosas de Dios, ¿no? Pero el hombre espiritual, tu espíritu, vive por fe, no por sentimiento. Tú levantas las manos y dices gracias. Tú dices gracias, Señor. Y comienzas a bendecir su nombre. Le cantas una alabanza, una adoración. Estás viviendo una vida de fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Descansa, que ya el Señor escuchó. ¿Cómo el Señor escucha? Escucha tus palabras de fe en medio de la tempestad y en medio de la tormenta. Fe es creer, eso es fe. Aunque no se vea, aunque no se sienta, aunque se vea lo opuesto, aunque se escuche todo lo opuesto y el doctor diga, tienes cáncer, tienes esto, el Señor me dice, tú estás sano por mis llagas. Yo debo de someterme a Dios, resistir al diablo y decir, gracias Señor, porque tú te llevaste todas mis enfermedades y sufriste todos mis dolores, y por tus llagas estoy sano, estoy sano. Tú vas dando gracias a Dios, le vas alabando a Dios, día y noche meditas su palabra, dices, gracias Señor, estoy completamente sano, soy próspero, soy longevo, soy un vencedor. Y de un momento a otro vas a ver cómo tu cuerpo tiene lo que Jesús hizo en la cruz y lo que tú has creído y confesado día y noche. Tiene salud completa. Esa es la fe. No tengamos la fe de Tomás Dídimo, creer si vemos. Debemos de creer primero, fe revelada, voluntad de Dios revelada. Es la voluntad de Dios que sea feliz, que sea libre. Y todo lo negativo, todo lo que va en contra de tu vida, de tu negocio, de tu salud, de tu familia, tienes que echarlo fuera y darle gracias a Dios. Alaba al Señor que la victoria ya Jesús la obtuvo. Y si tú persistes, si tú perseveras, lo vas a ver. Vas a ver el fruto de la fe. ¿Cuál es el fruto de la fe? Estar sano. Si no tienes trabajo, vas a tener un buen empleo, buen sueldo, buen salario, buen trato. Pero ese es el fruto de la fe. La fe es pasar las circunstancias, las tormentas, sentir el agua, sentir el viento, sentir la tempestad. Pero sigue creyendo, sigue creyendo. El justo por su fe vivirá. Y vas a tener lo que has creído.
Nadie que ha creído en el Señor ha sido avergonzado. Él nos ha dado a todos nosotros conforme a nuestra fe. Y como le digo, esa fe viene por la palabra que tú hablas, que tú meditas. Cuando tú vas meditando, cuando tú lo vas hablando, esa palabra va a salir, se va formando en tu espíritu y va a ser como una chispa, como una luz que te va a revelar que efectivamente ya estás sano. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, Señor, por tus hijos que han escuchado tu palabra. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y dales conforme a su necesidad. Inspira sus espíritus, sus corazones, para que ellos, Señor, puedan ponerse la armadura de Dios y vencer contigo las batallas de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.